soy Muriel Ramírez Santana, médico, especialista en salud pública, epidemióloga, Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte y miembro de la Sociedad Chilena de Epidemiología. Muriel, ¿por qué el virus se propaga tan rápido? ¿Cómo explicar esto? Expliquémoslo de manera un poco simple, ¿ya? En primer lugar, que una persona que está hoy día con síntomas, eh, esa persona lo estuvo incubando al menos 2 semanas hacia atrás, ¿ya? Por lo tanto, porque el periodo de incubación es de hasta 2 semanas. Y el virus es contagiado también durante ese periodo de incubación, por lo que se conoce. Aunque la persona no tenga síntomas, quiere decir de que igual lo puede contagiar. Entonces, lo otro, si un caso hoy día es diagnosticado, eso significa que esa persona tiene síntomas ya de gravedad y que acudió a un servicio de atención para poder recibir atención porque estaba sintiéndose muy mal. Y eso ocurre más o menos en un 30% de los casos. Entonces, haciendo el cálculo, vamos a decir lo siguiente. Si yo tuviera 10 personas hoy, ¿ya? Que están con síntomas graves y que fueron diagnosticados y confirmados con el coronavirus, podría yo multiplicarlo por 3 pensando en que además hay algunas personas que no tienen síntomas tan graves, ¿ya? Y eso me dan 300. Luego, esas personas que están haciendo síntomas ahora adquirieron el virus probablemente 2 o 3 semanas atrás, durante los cuales estuvieron contagiando. Por lo tanto, como hay una tasa de contagio de una persona por 3 veces cada semana, digamos que la primera semana esas 300 personas contagiaron por 3 a 900. Esos 900 en la segunda semana, aunque no tuviesen síntomas, contagiaron por 3, van 2700. Entonces, desde los 10 que estamos viendo ahora, inicialmente, ya con síntomas graves que se hicieron el diagnóstico, probablemente hay 2700 más casos detrás que van a ser los síntomas de aquí a 2 o 3 semanas más. Entonces, ese es el nivel explosivo que tenemos. Partimos de 10, pero esos 10 fueron contagiados hace 3 semanas atrás y por lo tanto en lo que existe realmente en la actualidad vemos 10, pero en realidad lo que tenemos son 2700. Entonces esa es la alta tasa de contagiosidad de la cual es peligroso este virus. Pero estamos hablando de 10 casos hipotéticos. O sea, Sí, en la realidad Chile tiene más casos. claro, tiene más casos, pero estos son 10 casos que tuvieron transmisión comunitaria, por ejemplo. De los 75 que tenemos ahora, muchos de ellos, la mayoría, todavía eran casos originales que llegaron de otro país o que fueron casos secundarios de ellos y que en los cuales se tomaron las medidas de control, de aislamiento y de distanciamiento social con esas personas de cuarentena, digamos. Entonces, utilicemos el hipotético que yo empiezo con 10 para pensar entonces que en realidad probablemente los 10 aparecen ahí, pero los que andan dando vuelta son 2700. Los Perfecto. cuidados principales son el distanciamiento social inicialmente. Eso significa que quedarse en casa es lo que hay que hacer, evitar ir a los lugares concurridos, ya con aglomeraciones o lugares en los que hay mucha cantidad de personas. Por eso que se ha decretado entonces el cierre de colegios y algunas universidades es adecuado. Hay que en las empresas y donde sea posible promover el teletrabajo, ya evitando entonces así de que haya acercamiento social. La distancia social es importante. Lamentablemente tenemos que empezar a innovar en el saludo, no más besos, no más manos. El lavado frecuente de manos es lo más importante, ¿ya? Porque el virus se transmite por las gotitas que salen al hablar o al toser o al estornudar. Si una persona tose o estornuda, protegerse con el brazo, con el antebrazo o con un pañuelo y ese pañuelo desecharlo inmediatamente y lavarse las manos. Lavarse las manos frecuentemente con agua y con jabón, ¿ya? Con una técnica, ¿no es cierto?, que te permita limpiar efectivamente la mano hasta la muñeca y luego enjuagarse y ese lavado debe durar al menos 20 segundos.
Si no tiene agua y jabón y anda en la calle, usar alcohol gel o alguna solución que tenga alcohol. Las superficies de los lugares en los cuales hay alta afluencia de público deberían limpiarse, higienizarse con soluciones de cloro. Y eso es lo principal. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con los síntomas? ¿Qué hacer si yo presento síntomas? Primero, ¿cuáles son los síntomas que yo podría tener coronavirus? ¿Y qué hacer una vez que efectivamente los tengo? Los síntomas son tos seca, principalmente, fiebre, 38 grados o más, en algunos casos da dolor de garganta, cefalea, malestar general. Esos son los síntomas iniciales. Luego aparece la dificultad respiratoria y el ahogo, ¿ya? Nótese que en las personas menores de 20 años o en los niños pequeños puede ser asintomático, o sea, el niño puede no tener síntomas, pero estar contagiado y lo transmite, ¿ya? De hecho, por esa razón es que se está evitando, ¿no es cierto?, el contacto social con los menores, que puedan estar seguramente contagiados y no hacen los síntomas. Que no los lleven donde los abuelos, Que por no los ejemplo. lleven donde los abuelos, por ejemplo, que son las personas que tienen mayor vulnerabilidad. Y yo creo que aquí hay que apelar a la solidaridad y cuidarnos entre nosotros, como he dicho en algunas otras ocasiones. Si no tiene con quién dejar a los niños, a lo mejor pueden juntarse, ¿no es cierto?, entre vecinos u otros familiares y apoyarse de esa forma. Luego, si la persona tiene síntomas que son leves, ¿ya? Vale decir la tos, un poco de fiebre, bueno, tomar paracetamol, hidratarse bien y no colapsar los servicios de urgencia por síntomas leves. La recomendación es quedarse en la casa, ¿ya? Hidratarse bien, alimentarse bien, tomar paracetamol. Y si empieza con síntomas un poco más de gravedad, vale decir ahogo, dificultad para respirar, dolor en el pecho cuando se respira, ahí acudir al servicio de urgencia donde probablemente le van a tomar el examen para el virus. Perfecto. Ahora, si tenemos una persona contagiada en casa, ¿vale lo mismo tomar ciertas medidas? ¿Qué hacer con el grupo familiar? Bueno, la persona que está enferma, confirmada ya, o que tiene estos síntomas, ojalá mantenerla aislada dentro del grupo familiar. ¿Qué significa eso? En una habitación, ojalá solo o sola, ojalá con un baño privado o que sea de uso personal y mantener para uso personal la ropa, las toallas, el servicio y los platos. Con estos utensilios, si la persona come, se alimenta, retirarlos a lo mejor con guantes y lavarlos inmediatamente. En el caso de la ropa y las toallas, se recomienda colgarlas, ventilarlas al sol porque la radiación solar va a eliminar el virus y luego lavarlo con detergentes habituales y mantener la superficie, sobre todo del baño y del lugar en donde está la persona, limpia, higienizada con soluciones de cloro. En caso de que personas que vivan en departamentos o a lo mejor no tienen dónde colgar la ropa, ¿sirve las secadoras? Sí, sí sirven las secadoras porque usan temperaturas altas y el virus también es eliminado con altas temperaturas. Es recomendable para los edificios, sobre todo, y donde hay alta afluencia de público, mantener limpieza de los pomos de manillas, pasamanos, los ascensores, de manera frecuente con higienizarlos con cloro. Perfecto. ¿Alguna otra recomendación o algún llamado que sea importante a tener en cuenta estos últimos días? Porque las noticias van sucediéndose minuto a minuto, los casos van Sí. aumentando. Mucha gente habla quizás de paranoia, no paranoia, pero quizás hacer un llamado a la responsabilidad. Por supuesto que sí. Yo diría que hay 3 recomendaciones de llamado a la responsabilidad más importantes. El primero es evitar el contacto social, o sea, ser responsable y quedarse en la casa. Si se está llamando al cierre de los colegios, bueno, que los niños no salgan, ni ustedes si pueden tampoco, si pueden trabajar desde la casa mejor, ¿ya? No son vacaciones, no es para ir al mall o ir al cine o ir de compra. Entonces, respetar
efectivamente el aislamiento o la cuarentena o en este caso el distanciamiento social. En segundo lugar, evitar el estar compartiendo por redes sociales información que no está confirmada con fuentes de confianza. Hay muchos videos que están dando vuelta y que me han llegado a mí, me consultan montones, digamos, y efectivamente no son ciertos y por lo tanto hay que tener cuidado con ese tipo de información, ¿ya? Lo último es el tema de las mascarillas. Se ha dicho, ¿no es cierto?, que pueden proteger. Yo diría que no es así. Las mascarillas hay que usarlas de manera correcta y adecuada, que sean usadas por el personal de salud, no desabastecer. Una persona enferma la puede usar en su casa para evitar transmitir el virus y el personal de salud obviamente sabe cómo utilizar la mascarilla, ¿ya? Entonces no desabastezcamos, digamos, la posibilidad de que el personal de salud pueda tener su medida de protección. La mascarilla para andar en la calle no sirve como medida de protección, hay que saber utilizar la mascarilla. Tiene un tiempo de duración que no pasa más de 20 minutos, media hora, se humedece y ya no sirve. La persona tiene que manipularla de buena manera y eliminarla de buena manera, cosa que, porque el virus permanece en el tejido por varias horas, por lo tanto, si usted llega y la deja ahí y la tocó con las manos, igualmente va a poder contagiar a otros. Hay por último quizá una recomendación que se están aplicando en nuestros países como en Asia, que cuando la gente permanece en casa y solamente uno va a comprar, luego al regresar hay ciertas medidas. Claro, así es. Cuando hay aislamiento social y uno se queda en la casa, la persona que sale a comprar, lo que se recomienda es que al momento de volver, deje los zapatos fuera, se vaya directamente al baño, saque su ropa, la cual después pueda ser ventilada al sol o lavada directamente, y la persona se duche de manera que pueda estar dentro de la casa sin tener ningún riesgo de contagio con los demás grupos del grupo familiar. Muy bien. Muchas Muriel, gracias. también otro punto es, ahora que la recomendación es quedarse en casa, eh, ¿qué hacer y cómo cuidarse uno y también aprovechar de cuidar a los demás? Bueno, ya que estamos en casa, aprovechemos de alimentarnos bien, mantener un buen dormir, evitar fumar, a lo mejor tomar vitamina C. Todas son estas situaciones como de cuidados generales que permiten mantener el sistema inmunológico con un buen funcionamiento, ¿ya? Y la otra recomendación que se da para las personas de riesgo y adultos mayores es acudir a la vacunación contra la influenza.